Bueno, arrancamos entonces. En teoría se va a ir sumando la gente, pero como estamos un toque atrasados y la idea es terminar en no más de una hora, vamos a arrancar en 2 minutitos. Uriel está un poco revolucionado porque estamos con Nico, con Erika, pero bueno, Uriel siempre se pone en... ¿Cómo dijiste que se ponía? ¿Qué dije? Emocionado, No, ¿no? en papel cuando te dan en Ah, en protagonista. El protagonista, claro. protagonista, chao. Pero bueno, cuando seamos un par, arrancamos. Lo que no se Es más puede, dijiste que Erika, te, es... ¿Cómo? es más dijiste que te ibas a separar. Es que son muy poquitos los que... Igual se escucha todo, chaval. Puedo hablar tranquilo. ¿Qué dijiste que no Es se que puede? dije que íbamos a arrancar al toque, pero cuando me di cuenta que éramos 13, dije mejor esperemos un ratito. Lo tendría que tener prendido a las 6, así que ahora... Ah, sí, puede ser. Te saludan por ahí. Bueno, arranquemos. Si total, van a ir cayendo. Dale, Nico. Yo te voy manejando esto, lo querés ¿No manejar querés vos. decir lo de Ah, la semana que sí, viene? bueno, los Los recordatorios. anuncios parroquiales. Bueno, la idea de hoy básicamente es terminar la serie de clases que hicimos previas a la cursada anual que tienen ustedes y que inician la semana que viene. Entonces, vimos en principio cómo se estudia hueso, después pasamos a músculos, pasamos a angiología, hablamos de topografía, hablamos de nervios y la idea es cerrar hoy, sábado 31, con lo que sería el tema de cómo se estudia bioimágenes, una introducción a bioimágenes y cómo se aplicaría esta introducción a lo que sería hombro. Eso para... Sí. Muchos de ustedes quizás escuchan lo que se habla de gente que ya estuvo en la carrera y que hizo la materia y que cursó en X cátedra y todo el mundo les dice, ah, no, imágenes para cátedra 2. Eso no es así, ¿sí? Cátedra 1 y cátedra 3 también denle bola y ojalá esté viendo más gente que, no solamente gente de cátedra 2, porque también se les toma imágenes, ¿sí? Ni a palos nosotros que estamos dentro de la cátedra 2 consideramos que la cátedra 2 es la cátedra de imágenes por excelencia, nada que ver, ¿sí? Así que tengan en mente eso para las clases que demos de imágenes y traten de darle bola. No van a ser muchas porque creo que no vamos a tener tiempo para hacer muchas clases de imágenes, pero denle bola a lo poco que vayamos dando. Eso por un lado. Por otro lado, sepan que Cátedra 1 tiene una parte del campus virtual y Cátedra 3 también que les va a dar contenido en imágenes. Y de hecho en Cátedra 1 se evalúa esta parte, sobre todo para los que pretendan promocionarla. Bueno, cositas importantes. El sábado que viene nosotros arrancamos con la diferencia entre cátedras. Recuerden que la gente de Cátedra 1, la clase va a ser a las 10 de la mañana y Cátedra 2 y Cátedra 3 va a ser a las 12. No va a ser en el aula grande de anatomía, va a ser en alguna de las aulas de subsuelo porque hay un evento este sábado, así es que no lo vamos a poder usar, pero sepan que va a ser en la facultad y va a ser en vivo. No sé si Prisi unió. No sé si se va a dar para grabarlo bien o no, pero igual lo vamos a intentar, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, sepan que, bueno, Uriel siempre tomando agua. Sepan que el sábado que viene y el viernes ustedes tienen la continuación de la clase de histología para cátedra 2 y 3 a las 5 y a las 6 de la tarde tienen el sábado, a las 6 de la tarde tienen el de histología para cátedra 1. Y las clases de embriología que no están divididas por cátedra las tienen a las 3 de la tarde el día sábado. Tanto el día sábado a las 3 de embrio como el de histo, cátedra 1 a las 6, esas dos clases del sábado a la tarde las van a tener sí o sí en la grande de anatomía. Así que ya igual lo vamos a estar publicando, pero para el que escuche esto y sepa, eh, sería esto el primer sábado de abril. O sea que básicamente esto del evento nos jode a nosotros nada más. Claro, lo del evento nos jodió a nosotros, ¿no? Y nos pidieron también, porque en Cátedra 2 hay un evento, Ajá. y la doctora me dijo si
si podía largarnos del espacio. No sabía que había. Y bueno, así es que hay, creo que el 28. Nadie me invitó. Sí, no, sí, se publicó. Cátedra 2 tiene un evento de neuro, que lo publicó Pablito. Ah, sí. Es sí, el 28 de abril. Ese sábado tampoco lo vamos a hacer en la Grande Anato, sino que lo vamos a hacer en el subsuelo. Ah, sí, es verdad. No, yo pensé que me decías este sábado y dije, pará. No. No, este sábado sí, pero es otro. Yo te estoy diciendo que 2 veces nos corrieron. Sí, yo sé que estamos charlando a micrófono abierto. Ustedes omitan todo esto, no se preocupen. Bueno, vamos a sacar esto que está acá. Desplegamos esto y arrancamos. Bueno, a ver, primero que nada, hay que tener en mente de que lo que nosotros vamos a dar hoy no lo van a ver y probablemente algunos ayudantes no se encarguen de aplicarlo todas las clases. Es importante que ustedes traten de que esto que les enseñemos hoy se aplique en absolutamente todas las clases. ¿Por qué les digo esto? La formación de ayudantes en imágenes es algo que se está haciendo con las últimas escuelas, ¿sí? Estamos hablando de, no sé, la escuela de Lido, que está hace, ¿cuánto? 7 años, 8 más o menos, bueno, 80.500 años en Anato, en adelante aproximadamente. O sea, hay ayudantes que son quizás de escuelas anteriores que no le den mucho hincapié en generalidades y en cómo justificar un estudio y todo eso, y quizás ni siquiera se los evalúen en el examen. Pero es importante que ustedes entiendan cómo poder justificar que un estudio es una radiografía o que es una tomografía o que es una resonancia o lo que sea. Bien. Entonces, para eso vamos a hablar primero un poco de cómo funcionan los diferentes aparatos para poder tomar las diferentes imágenes, y después vamos a hablar un poco de algunos ejemplos. Vamos a tomar un poco de imágenes de miembro superior. ¿Sí? La imagen no deja mucho suspenso, pero bueno. Empecemos entonces con radiografías, ¿sí? Una cosita antes, Bueno. para subirlo de arriba. El tema de la radiografía, la idea que era ahora lo expliquemos en la parte de uniplanar y eso. ¿Querés que lo diga yo? Dale. El concepto de radiología lo van a ir procesando. Ahora nosotros les vamos a hacer una presentación de X contenido y sepan que el vocabulario va a ir cambiando y ustedes van a ir evolucionando en este tema. O sea, como para que no les agarre miedo. Primera cosa importante, nosotros vamos a estudiar estas tres, en principio, estos tres tipos de estudios para acercarnos a anatomía. Uno es radiología, otro es la tomografía y la tercera es la resonancia. Se le da usos indistintos. Hay mucha gente que usa radiología para una cosa, tomografía para otra, resonancia para otra, pero sepan que cuando uno toma estos estudios y expone las estructuras del cuerpo a estos estudios, se ve absolutamente todo. No es que veo mejor una cosa y veo de lado otra, sino que es el técnico y el médico que está evaluando el énfasis que haga al estudio para que se vea o no se vea determinada cosa. Eso primero, o sea, como conclusión primera, en la radiología, en la tomografía y en la resonancia se ve todo. El tema es que el que está haciendo el estudio le da énfasis a determinadas estructuras, por lo cual se ve muchísimo mejor que otras estructuras lo que el técnico quiere mostrar o lo que el médico quiere llegar a ver o analizar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no nos vamos a saltar esto. Esto es como vamos a ir para adelante y para atrás. Acá hay un concepto que se llama proyección uniplanar, que es aplicable a radiología. ¿Qué significa la proyección uniplanar? Significa que la radiología, todos ustedes supongo que vieron en algún momento una placa de tórax, donde la incidencia de los rayos son anteroposteriores, y lo que hacen es superponer todos los planos. O sea, no sabemos si esta estructura que estoy marcando con el mouse está anterior o posterior a esta otra estructura que estoy marcando ahora con el mouse. ¿Me explico? Lo digo de otra forma. Este plano, que en definitiva es una imagen, que es uniplanar, es una superposición de muchísimos planos anteroposteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta imagen, por ejemplo, que claramente no es una radiografía, lo que tiene es profundidad. Y si nosotros sacamos una foto, lo vemos así como está acá en esta imagen. Pero si nosotros sacamos una radiografía, la estructura que vemos acá, que nosotros ya sabemos que este es el borde superior de la escápula, se va a superponer a esto que es la clavícula.
y a su vez se va a superponer a la espina que está posterior. Entonces esas tres estructuras superpuestas es lo que yo voy a ver recién en esta imagen. A eso me refiero yo con una superposición de planos o proyección uniplanar, si querés definirlo de otra forma más. En realidad podemos volver sobre eso más adelante cuando les mostremos la imagen del tubo de rayos. Bueno. Me parece que va a ser mucho mejor. No se preocupen si no lo entendieron recién, que vamos a volver sobre esto. O sea, lo redondeo. Cuando hablamos de radiología estamos hablando de una proyección uniplanar. Lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de tomografía es estructuras en cortes. Y resonancia es lo mismo. Lo vamos a ver como cortes tanto las tomografías como las resonancias. Ahora, de la tomografía puedo hacer una reconstrucción como esta, que no es lo que ustedes habitualmente van a ver en el trabajo práctico. Ustedes van a ver a las tomografías y a las resonancias como cortes, y cuando digo cortes son similitud a los planos, o sea, sagital, parasagital, coronal o axial, y no así la radiología. Eso como para iniciar. Ahora sí, Nico. Bueno, les repito lo que les dijimos al principio. Nadie les va a preguntar cómo está hecho, ¿sí? Las diferentes máquinas que se encargan de sacar estas imágenes. Pero como es importante, claro, que te preguntan objetivos. O sea, en la clase de esto les van a hablar sobre el microscopio, así nomás, pero nadie creo que vaya a gastar tiempo de examen en evaluarles, a ver que les muestren las diferentes partes del microscopio y, sí. O sea, entonces, hablemos de las cosas que son importantes tener en cuenta para estos estudios. En primer punto tenemos el aparato de rayos, ¿sí? Que van a ver diferentes, si buscan en Google van a ver un montón de aparatos diferentes, pero en principio el aparato va a ser el que va a emitir los rayos que me van a servir a mí para poder plasmar en las típicas placas, por ejemplo, esta que ven acá, las cosas que yo quiero ver, ¿bien? Entonces, el tubo lo que va a hacer es emitir rayos que, para poder formar esa placa, van a atravesar al paciente. Entonces, ¿cuál es la gracia de que atraviesen al paciente con rayos para que esto se marque? Estos rayos X en cuestión, ¿sí? Me imagino que la mayoría han escuchado que esto se basa en rayos X, lo que hacen es atravesar al paciente y dependiendo de la densidad de la cantidad de estructuras y de la densidad de estas estructuras, va a impactar de manera diferente en el chasis, que es esto que está acá, ¿sí? O por ejemplo acá lo tienen directamente en la camilla. Hay diferentes maneras de hacer esto. Por ejemplo, esto, el que tenemos a la izquierda va a ser para una persona que está acostada y el que tenemos acá va a ser para una persona que está parada. Bien, eso va cambiando dependiendo del estudio que yo tenga que sacar. Entonces, ¿cómo va funcionando esto? Me voy a adelantar un poco porque hay una imagen que es clave para mí, que es esta que está acá. Bien, que yo sé que dice tomografía, pero van a ver que después es básicamente el mismo concepto. Lo que tenemos acá a la izquierda es el tubo de rayos que les hablaba recién. No les voy a explicar cómo funciona por adentro porque es un embole y no tienen que saberlo, ni siquiera por interés. Si quieren, después les vamos a pasar links de videos en YouTube de la persona que nos formó tanto a Liborio como a mí cuando hicimos la ayudantía, que son videos que no tienen desperdicio, se los explica todo, lujo y detalle. ¿Sí? Pero en principio, de acá mágicamente salen rayos X que atraviesan al paciente, que va a estar en una distancia que va a estar entre medio de la placa y el tubo de rayos. Fíjense que estos rayos, a medida que van atravesando al paciente, fíjense por ejemplo acá, en el miembro superior va a atravesar, por ejemplo en mano, todas las cosas que estén dentro de la mano, que eventualmente algún día lo verán. Si atraviesan el abdomen, obviamente acá va a atravesar muchísima mayor cantidad de cosas que las que atravesaban mano. Y ni hablemos del tórax, que también pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Si yo tengo un rayo que puede ir atravesando... me trabé. Bueno, vamos de vuelta. Si yo tengo un rayo que va a ir atravesando diferentes estructuras, estas estructuras van a ir ofreciendo una determinada resistencia contra el rayo. ¿Esto qué significa? Si yo pongo un espejo y le aplico una luz, ¿qué es lo que va a pasar? Esa luz se va a ver reflejada. Ahora, si yo pongo un vidrio, esa luz va a traspasar. Igual, de todas maneras, si se ponen a fijar, capaz algo se llega a reflejar. Entonces, dependiendo de la densidad que tengan las estructuras que están entre el tubo y el chasis,
el rayo va a llegar con una u otra intensidad. Quizás no sea la palabra más feliz, porque después nos vamos a confundir con las resonancias, pero bueno, créanme por ahora con la intensidad. Va a impactar con una determinada intensidad en lo que sería el chasis, ¿sí? En la placa fotográfica esta, que después se va a revelar y va a quedar la típica imagen que ustedes ven. Entonces, fijémonos acá, en una placa real, que yo veo diferentes gamas de colores del blanco al negro. O del negro al blanco si tiene una vida más oscura. Eso ya es cosa de cada uno. Entonces, fíjense que en la imagen se marcaron dos cosas. En rojo, más que nada la zona que son más oscuras, que son más tirando al negro. Y se le puso radiolúcido. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la gracia de ponerle ese nombre? El nombre, fíjense, me dice absolutamente lo que es. Radio viene de rayos y lúcido viene de que la luz pudo atravesar las estructuras, ¿sí? O al menos pudo atravesar más estructuras que en otro lado. Radio opaco, yo sé que acá dice diopaco, pero bueno, acá radio opaco, a ver. Lo cambio. A ver si lo puede cambiar, Leo, así Sí, se ve. sí. Pero bueno, radio opaco, ahí va, ¿sí? Se va a referir a las estructuras que se van a ver en la placa que fueron opacando al rayo. O sea, mientras el rayo haya sido más opacado, es más radiopaco y por ende se va a ver más blanco. No sé si me van siguiendo con esto. Y mientras más haya dejado pasar el rayo, la estructura que estoy queriendo atravesar, va a ser más radiolúcido, o sea, se va a ver más negro. ¿Esto qué significa? Tomemos un ejemplo acá, ¿sí? En esta zona que yo veo acá. Esta zona, ustedes no tienen por qué saberlo, ¿sí? Pero las cosas que fue atravesando fueron piel, tejido adiposo, fascia, músculo, pulmón, bueno, diferente las pleuras, ¿sí? Un montón de cosas que van a ver después. Pulmón y lo mismo en su trayecto de salida, si en el trayecto posterior o anterior. Ahora vamos a aclarar por qué no podemos especificar si es anterior o posterior. Pero la cuestión es que en esta zona atravesó una determinada densidad de cosas, una cantidad de cosas que están superpuestas y que tuvo que ir atravesando el rayo para poder llegar hasta la placa. Ahora, si vemos acá, en esta zona que está acá, que estoy marcando la zona donde está una costilla, por ejemplo, en este caso la cuarta costilla, ¿qué es lo que tuvo que atravesar el rayo? Además de todo lo que dije antes, le tenemos que agregar la densidad de la costilla. Entonces, ¿esto qué significa? Que el rayo, al atravesar esa zona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser más opacado porque ahora, además de todo lo que tenía antes, tiene las costillas. ¿Se entiende esto? ¿Esto qué significa? Que el rayo no llega con tal intensidad hacia la placa, por ende se ve un poco más blanco. Ahora, si vemos acá, por ejemplo, fíjense que se ve mucho más blanco, o sea, mucho más radiopaco. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el corazón, porque tenemos el esófago, porque tenemos la columna vertebral. Obviamente hay muchísimas más cosas para atravesar ahí, entonces el rayo no llega con tanta intensidad. Entonces, ¿qué pasa cuando los rayos son opacados por un determinado objeto o tejido o lo que sea? Los rayos son desviados completamente, ¿bien? O absorbidos por la estructura en cuestión. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes se queden con esto? Mientras más blanco sea la estructura que yo esté señalando, es más radio opaco. Mientras más negro es más radiolúcido. Ahora, una cosa con la que ustedes se suelen confundir mucho, y ahí es donde se suele entrar más en conflicto con este tipo de cosas, es cuando ustedes dicen que, no sé, esta clavícula que está acá es radiolúcida, es radiopaca, perdón. No. O sea, ustedes dirán, bueno, pero me acabas de decir que blanco es radiopaco, negro es radiolúcido. No. Para yo poder establecer que algo es radiopaco, lo tengo que comparar con otra estructura. Tiremos un ejemplo. Tenemos acá toda la zona del esófago, esternón, columna vertebral, bla. Tenemos acá la zona donde están nada más los pulmones y tenemos acá la zona donde los pulmones se superponen con las costillas. Esta zona que yo tengo acá es radiolúcida comparada con esta zona. Y esta zona que está acá es radiolúcida comparada con esta zona. Pero miremoslo de la siguiente manera. Esta zona que está acá, si bien es radiolúcida con respecto a esta zona que está acá, es radiopaca con esta zona que está acá. ¿Se entiende? O sea,
en vez de decir, bueno, esta zona se ve más clarita o más oscura, en vez de decir más clarita dicen radio opaca, en vez de decir más oscura dicen radio lúcido. ¿Bien? Eso es lo más grande que se tienen que llevar de la radiografía. ¿Por qué hablamos de una proyección uniplanar, que era lo que había dicho Lío antes? Fíjense que yo a esta persona que tengo acá, deja el mouse tranquilo, ahí está. podría agarrar y hacerle muchos cortes coronales, infinitos cortes coronales. ¿Bien? Ahora, fíjense que yo acá, en la placa que estábamos recién, yo no puedo distinguir el plano coronal como tal. ¿Qué es lo que distingo? Todas esas estructuras superpuestas a la vez. Eso es el concepto de proyección uniplanar, que el rayo que atravesó a la persona antero-posteriormente, ¿sí? O postero-anteriormente, eso ahora lo vamos a aclarar un toque. ¿Qué pasó? Ah, mira. Saludos, doctora. ¿Cómo le va? Saludos, doctora Fabrici, nuestra jefa. Nuestra jefa, literalmente. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? El rayo va a atravesar una determinada cantidad de estructuras a lo largo de todo esto. Entonces, todos los planos coronales que yo tengo acá, yo los voy a ver superpuestos acá. ¿Qué puedo determinar en esta placa? Si algo es superior, si algo es inferior, si algo es izquierda o derecha, porque la verdad que no podemos saber si esto es izquierda o si es derecha, o izquierda o derecha de este lado. Si determinamos que esto es izquierda, esto será derecha y viceversa. ¿Bien? O en caso, por ejemplo, que nosotros tengamos Ahí está. acá una placa de mano, podríamos determinar si algo es medial o si algo es lateral. En este caso es mucho más fácil, vemos el dedo gordo, definitivamente esto que está acá es lateral y esto que está acá es medial. Olvídense, ya va a llegar el momento de que aprendan mano. Acá hay, no hay un temita. El año pasado apareció en uno de los casos clínicos de Cátedra 1 la justificación de si era derecho o izquierdo. Van a ver que en los casos clínicos se van a encontrar con varias imágenes y algunas justificaciones que tienen Cátedra 1 tienen, digamos, ¿cómo decirlo? Una justificación dentro del contexto de esa cátedra. Para que no malentiendan o no malinterpreten lo que vamos a decir a nosotros ahora un poco más adelante. O sea, con esto ¿qué quiero decir? Nosotros en una radiografía en principio no podemos distinguir si es derecho o izquierdo, si la estructura que se está viendo es par. Sí podemos acercarnos, intuir y decir que puede llegar a ser derecho o izquierdo, pero por las estructuras de por la imagen de una estructura par, no se puede llegar a decir si es derecho o izquierdo, porque recuerden que es la proyección o la superposición de infinitos planos antero-posteriores que son en este caso. Más adelante vamos a hacer un detalle en este punto, pero sepan que a veces algunas cátedras dan como justificativo estructuras pares de una radiografía. Lo vamos a explicar más adelante igual, pero sepan que no es tan así como estamos diciendo las cosas ahora. Después lo vamos a interiorizar mejor. A veces sí, lo que pasa es que los técnicos dejan una cierta marca, ¿sí? En uno de los lados. Por ejemplo, acá se ve una D de derecha, ¿sí? Por ende esto sería la izquierda. A veces pasa, a veces no. No necesariamente las placas que se crucen el día de mañana en la cursada van a mostrar este tipo de marcas, y no creo que el docente que los evalúe siquiera se gaste en una placa como esta en preguntarle para dónde está la izquierda o para dónde está la derecha. O quizás sí, bueno, justo en esta placa sí, porque el corazón casualmente apunta hacia la izquierda, pero hay una cosa que nosotros podríamos decir, bueno, el corazón apunta hacia la izquierda, entonces allá es izquierda, acá es derecha. Ok, eso es así. Pero hay una cosa en la que sí pecan, que es con esta imagen que pretendemos ejemplificársela. Por ejemplo, si yo miro esta placa, yo veo que tengo dos placas que yo diría, bueno, no sé, esta yo la miro de adelante y esta yo la miro de atrás. Pónganle, supongamos, ¿no? Supongamos que un ayudante les pregunta si esta placa está vista desde anterior o esta placa está vista desde posterior. ¿Se puede definir eso? A ciencia cierta, sí. Pero es muy difícil y nadie les va a pedir que lo hagan. Es imposible para ustedes en este momento. Pero fíjense lo siguiente. En lo que a nosotros nos compete, que el rayo atraviese de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, el rayo va a seguir atravesando la misma cantidad de estructuras con la misma densidad y etcétera. Por ende, a la hora de impactar en la placa fotográfica, le va a dar lo mismo.
Bien, los colores van a ser los mismos. No vamos a poder distinguir si esta placa la persona estaba de frente o si estaba de espaldas al tubo de rayos. Bien, entonces, ¿a qué vamos con esto? En esta placa, la incidencia del rayo fue antero-posterior. Bien, o sea, no sabemos si la persona estaba de frente o si estaba de espaldas, pero sí podemos saber qué cosas son superiores, qué cosas son inferiores, qué cosas son izquierda o derecha, en este caso la derecha, y en este caso la izquierda. O externas y mediales como vimos antes. Pero jamás podrían saber, al menos por ahora en su caso, después si se quieren especializar en imágenes, genial por ustedes, pero bueno, no es nuestro objetivo el día de hoy, tampoco es mi objetivo en el futuro, pero bueno. Verlo. Parámetros antero-posteriores. Exacto, no nos interesa eso, así que por el momento sepan identificar principalmente qué cosas puedo distinguir, eventualmente cuando ustedes sepan contenidos teóricos de anatomía y sepan qué cosas están adentro del cuerpo, ahí van a poder dar justificaciones, pero bueno, en principio sepan distinguir, en este caso superior, inferior, derecha, izquierda o medial y lateral, o por ejemplo en esta placa que tenemos acá, fíjense que es una incidencia diferente, a menos de que alguien en posición anatómica se pare así anteroposteriormente, pero bueno. Explícate la placa. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿sí? Es una radiografía de la rodilla, ¿bien? La estamos viendo desde lateral, no sabemos si la estamos viendo desde medial o si la estamos viendo desde lateral, pero sí lo que sabemos es que esta parte que nosotros tenemos acá, esta zona que tenemos acá es anterior, esta zona que está acá es posterior, ¿sí? Esto es superior y esto es inferior. ¿Mm? Entonces, siempre sepan de que en una proyección uniplanar ustedes van a poder distinguir 2 de las 3 dimensiones que vieron en las clases de generalidades. La tercera dimensión es la que está atravesando el rayo y nunca la van a poder distinguir. Es importante que tengan eso en mente, no se maten buscando eso. Claro, creo que ahí está la síntesis de la parte de radiografía que se tendría que llevar ahora, básicamente. Y por otro lado, bueno, ahora pasás a ver esto. Sí, a mí no me gusta mucho. Si querés, explícalo. Bueno, es cortito esto. O sea, hasta acá vimos que la radiografía, seguimos en radiografía, vimos lo que son los aparatos radiográficos, una placa de tórax, que como uno describe una radiografía en radio opaco, radio lúcido, que la nitidez con que se pueden apreciar las estructuras óseas es así de evidente, o sea, esto es una placa de una mano, más allá de que sea derecha e izquierda, y que a veces las radiografías están marcadas, y cuando están marcadas es precisamente porque si no lo están, nosotros no podemos distinguir si es derecha o izquierda, por eso se marcan, inclusive entre técnico y médico, que el técnico es el que la toma y el médico es el que la solicita. Les recordamos que en este caso es re fácil saber si es derecho o izquierdo, incluso si no la marcan, bien, pero en una rodilla no. Exacto, ¿por qué? Porque acá estamos viendo estructuras que no son pares. Entonces, nosotros al saber que el corazón está levemente desplazado hacia no levemente, zarpadamente desplazada a la izquierda, sabemos que esto es la izquierda, pero porque es una estructura impar. En cambio, cuando vemos estructuras como estas, que nosotros sabemos que tenemos 2 rodillas, no podemos definir si es derecha o es izquierda, porque son estructuras pares. Esto, nuevamente les digo, son cosas que vamos a abordar constantemente en el curso, no es algo que tengan que interiorizar, pero sí es importante que les suene. Otro concepto importante es el tema de que la radiografía, no ahora para el primer módulo, pero sí para más adelante, nos va a servir para identificar estructuras o ver por diferentes técnicas estructuras que tienen luz. Por ejemplo, esto es un estómago y se ve ese halo o se ve de esta forma debido a que como tiene luz, uno puede tomar un preparado con contraste y hacer una radiografía abdominal. Hago una pausa. Sí. Recién empiezan. Cuando él dice luz, se refiere a que tiene una cavidad. Claro, algo que tiene adentro espacio. Por ejemplo, esta jarrita, si yo la lleno con un contraste y hago una radiografía, solamente estoy ejemplificando, ¿no? Si yo lo saco esto, voy a ver, evidentemente, el borde de esa jarra. ¿Me explico? O el contenido. Esto es para que les suene, no para que lo sepan. Recuerden que esto de esplagnología lo vamos a ver recién en el segundo módulo. Pero sepan que las radiografías también se usan para eso. No solamente estructuras del sistema digestivo, de estructuras del sistema respiratorio y también obviamente vasculares, que eso sí lo vamos a ver para locomotor. Y eso hubiese estado bueno puesto que haya puesto una de angiología. Normalmente cuando las estructuras son vasos, sean venas, principalmente se hablan de angiologías.
Y neuro también. Y en neuro también. ¿Tú quieres decir dos cositas de esto? No, o sea, acá les dejamos más que nada un resumen de lo que nosotros consideramos mortalmente importante, quizás. O quizás para algunos ayudantes no sea mortalmente importante. Nosotros consideramos que, bueno, si algo se tiene que llevar a la radiografía, es lo que se ve acá, ¿sí? Primero, saber que no pueden dejar a una persona un día pegado, ¿sí?, al aparato dándole rayos X. No está bueno eso, ¿sí? El método, el principio físico, el tipo de imagen importante, proyección uniplanar se lo graban, ¿sí? Si alguien les pregunta, ¿y por qué esto es una radiografía? Bueno, porque yo veo una proyección uniplanar de tal región, ¿sí? Importante también saber para qué lo vamos a usar, ¿sí? Buena para hueso, mala para partes blandas, pero tal y como dijo Leo recién, nosotros podemos hacer una radiografía, meter un contraste en un órgano que tenga luz, por ejemplo, no sé, el tubo digestivo, y listo, podemos verlo, no necesitamos meter a la persona en un tomógrafo 4 horas, ni nada de eso, ¿bien? Encima, lo mejor de todo esto es que es un estudio barato, ¿sí? Los otros son estudios ya más caros. En teoría, bueno, sí, depende. En teoría, por ejemplo, hacer una resonancia no es lo más barato del mundo. Sale su plata, hay que mantener el aparato, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda, se va a tratar de sacar una radiografía y es algo que ustedes siempre tienen que saber. Y el día de mañana, cuando nos toque hablar de esta placa, hay que saberla de pe a pa, ¿sí? No pueden salir de anatomía sin saber esta placa, ¿sí? Y les tiramos esta como la placa más común del mundo, o sea, el 90% de ustedes seguro todavía recién entra en la carrera, pero seguramente ya vieron esta placa en algún lado. O sea, de este cuadrito lo que importa básicamente es que retengan que no es inocuo, ¿ok? Exacto. Tiene su daño, produce daño biológico, por eso las protecciones, por eso las precauciones como una persona que está en el primer trimestre de embarazo, etc. Así es que, para tener en cuenta. De hecho, el estudio radiológico es más para que se confirme algo. Sí, sí. ¿No? Muchas veces el acercamiento diagnóstico en principio es algo semiológico, algo clínico, claro, de la anamnesis, la pregunta, la entrevista, y después, como examen complementario, si es necesario, se toma una radiografía. Claro. Sí es verdad que hoy en día el diagnóstico se hace usando muchos exámenes complementarios, ya sea de sangre, laboratorio o placas. Una cosa que ahí veo que está preguntando Luli, que nos faltó, ¿sí?, sobre el contraste. El contraste es lo que nosotros vemos acá como blanco. Pensá lo siguiente, o sea, si yo voy a estar agregando un líquido o un metal o lo que sea a un órgano que es hueco, yo estoy agregando densidad, entonces no va a ser más oscuro ni aunque lo intentemos, creo que no hay manera en que yo lo pueda hacer más oscuro. Bueno, a menos que vea el negativo de la radiografía. Sí, igual lo importante es que se den cuenta que lo que se ve cuando hay un contraste es la pared de esa luz, siempre pensando en que Exacto. Tiene luz o que es una estructura que puede tener contenido de algo. Igual nuevamente les repito, esto es algo que vamos a hablar más adelante y lo vamos a ir interiorizando, así avanzamos y llegamos a ver algo de hombre. Sí, no se preocupen que esto recién empieza. Recién empieza. Esto es la puntita. Dale. Bien. Entonces, tomografía. Es básicamente el mismo concepto, también usa rayos X, también nos tenemos que fijar en las densidades y algo que quizás acá toma más relevancia aún es saber siempre aproximar, mediante las densidades que yo voy viendo, qué estructura podría llegar a ser. O sea, en una radiografía, 90% seguro que vemos hueso u otra cosa, ¿sí? Porque la mayoría de las veces no van a poder distinguir otra cosa que no sea el hueso en la radiografía. Bueno, acá yo veo, por ejemplo, la silueta del corazón, pero más allá de eso yo no me doy cuenta que acá, por ejemplo, está también el esófago. No, la tráquea está acá arriba. La tráquea se ve acá perfecto. Pero bueno, en tomografía, fíjense que ya la cosa cambia. Cuando yo veo un estudio tomográfico, veo un corte, tal cual había dicho Elío al principio, y veo que en este corte cada estructura, fíjense, por ejemplo, acá veo una estructura, acá veo otra, acá veo otra. Fíjense que cada estructura tiene un contorno delimitado, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Tiene límites delimitados y yo puedo distinguir una estructura de otra. Acá puedo distinguir una vértebra de la siguiente y un poquitito de lo que sigue, que esto ya me parece que es más sacro que otra cosa, pero bueno. Y puedo distinguir que esto que yo veo acá, estas vértebras que yo veo acá, que eventualmente se van a encontrar con la placa y se van a dar cuenta que eso solo puede ser una vértebra,
Fíjense que es diferente a esta otra estructura que está acá, que yo les digo que es un ¿Querés que músculo. lo grande? Bien, por favor. No, La cagué. suéltalo. La cagué con ganas. Suéltalo ahí. Ahí va. Perfecto. Ahí está. Ahí va. Bien. Entonces, fíjense que esta estructura que está acá, sí que es una vértebra, se puede distinguir perfectamente de esto que está acá, que es un músculo. ¿Sí? Se los presento, músculos psoas. Faltan un mes y medio para que lo vean, más o menos, pero bueno. Matecito rico. Entonces, chiste interno fue ese. Entonces, fíjense que en principio, si yo me pongo a ver cuántos colores, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, yo estoy haciendo el símbolo de comillas, ustedes no me ven, pero cuando uso ese tono es porque no quiero que lo tomen literal. Pero fíjense que más o menos puedo distinguir 4 colores o 4 densidades diferentes. Uno que es bien blanco, ¿sí? Uno que es quizás un gris un poco más clarito, un gris un poco más oscuro y ya el negro, ¿sí? Como lo veíamos antes. Normalmente estas 4 densidades que vemos en la tomografía se asocian a 4 cosas diferentes. Por ejemplo, lo blanco se lo suele asociar al hueso. Lo gris clarito, ¿sí? Lo casi tirando al blanco, sería lo que nosotros asociamos más a tejidos grasos, ¿sí? A tejido adiposo, eso va a ir variando igual dependiendo de los estudios que veamos. Pero bueno, en esto, por ejemplo, más a lo que son tejidos blandos, como por ejemplo acá tenemos hígado, acá tenemos vasos, ¿sí? Acá tenemos, bueno, acá ya los riñones están un poquitito más contrastados, pero bueno. Y después, por ejemplo, tenemos músculo, ¿sí? Músculo, el gris oscuro, y aire, el que es completamente negro. Bien, entonces nunca voy a pensar que esto que está acá es un hígado, sí, o un órgano sólido. Bien, voy a pensar más en algo que tenga aire en su interior, ¿sí? Quizás en pulmones. Bueno, yo no pondría nunca los pulmones en el abdomen, pero bueno, podríamos pensar si no un tubo digestivo. Bien, por ejemplo, acá arriba ven los pulmones y acá arriba ven un poco de lo que para mí es colon sigmoide. Ya. Bien. Entonces el día de mañana sabrán distinguir entre las diferentes estructuras. Hoy en día, con que sepan más o menos cómo guiarse, o sea, saber identificar que esto es hueso, esto es hueso, esto es hueso, músculo, tejido adiposo, ¿sí? Con que sepan eso, nos alcanza por ahora. El tema de esta imagen en especial es básicamente que ustedes entiendan que son 3 diferentes planos los que uno va a tratar de estudiar cuando uno se acerca a una tomografía. Esto sería lo que nosotros conocemos como un corte axial, que ahora vamos a decir una cosita particular de este corte. Esto sería un corte coronal y esto sería un corte parasagital o sagital, que parece ser más parasagital que sagital. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos viendo exactamente la misma zona. O sea, para los que están ya con cátedra 3 y cátedra 2 empezaron a estudiar raquis, saben que estas vértebras que están acá son las vértebras lumbares, que lo que vemos acá es el sacro y que todo lo que está anterior a esta región va a ser la región abdominal. Si nosotros apreciamos esta imagen que es parasagital, y por eso vemos lo que estamos describiendo, y vemos este otro corte nuevamente, nos encontramos, como dijo Nico, con vértebras lumbares y el cortecito del promontorio, que sería la primera parte del sacro, que sería lo que está acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros... ¿Me prestas el mouse? A términos generales, después van a ver que el promontorio en realidad son más cosas. No claro, es para que se entienda más o menos. A términos generales. Si lo que hacemos acá es un... Vamos a ver si sale. Edición en vivo. O sea que... Y lo vamos a poner de otro color porque no se ve. Si nosotros hacemos un corte a ese... A ver si está... Ahora sí. O sea, esto que es coronal, ¿a qué altura pasaría en esta imagen que es parasagital? Y más o menos pasaría por acá. De hecho vemos 3 vértebras, son las 3 vértebras que vemos acá, los cuerpos de las vértebras lumbares. ¿Qué quiere decir esto? Que a qué podríamos hacer inclusive una proyección de este corte que es axial. ¿A qué altura más o menos estaría eso? Vos andas sacándolo mientras yo lo hago esto, Nico. ¿Qué cosa? La de arriba, ¿a qué altura más o menos estaría? Se ve riñón. O sea, por las estructuras que vemos,
Veo cuerpo vertebral, es lumbar porque es claramente una vértebra lumbar. Y veo porta, riñón, entonces más o menos tendría que ser por acá. Ponele, estamos improvisando, pero más o menos por acá tendría que Más estar o pasando. menos. ¿Ok? Supongamos que este corte que está arriba, que es un corte axial, pasa a este nivel y este corte coronal pasa a este nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos nosotros describiendo a una estructura anatómica desde tres dimensiones o tres parámetros distintos, pero la misma estructura. Con esto nosotros queremos que ustedes se integren. Obviamente no se ve la descripción puntillosa del texto, pero lo grande siempre se ve en una resonancia, una tomografía y una radiografía, y eso grande lo tienen que saber. Estoy haciendo estos cortes para que ustedes más o menos evalúen dónde tendríamos que ver a estos dos cortes que están acá. Lo podríamos hacer con este lo mismo y con el axial igual. Pero cuando uno aprecia un corte, siempre trata de pensar a qué nivel lo estoy viendo. Conclusión para no hacer lío. En un corte parasagital voy a tener parámetros superiores, inferiores, anteriores y posteriores. Voy a tener parámetros laterales o externos y mediales o cercanos a la línea media, no, porque a eso los voy a buscar en un corte axial. Y ahí volvemos a recordar planimetría, volvemos a recordar planos. ¿Y dónde se ocupa eso de generalidad de planimetría? Precisamente los cortes de tomografía y los cortes de resonancia. Más adelante nos vamos a dar cuenta que hay diferentes tipos de tomografías que van a evidenciar estructuras de forma diferente. Pero en principio, como dijo Nicole hace un ratito, esta tomografía es clave porque a veces ustedes se creen que la tomografía no se ve en muchas cosas. En esta tomografía vemos prácticamente todo. Lo que se suele decir bastante es que la tomografía es buena para huesos y la realidad es que no es tan así. Si nosotros, para la gente de cátedra 2 y cátedra 3, y si ya vieron algo de raquis, esto que está acá son unos músculos que nosotros podemos evidenciar tranquilamente. ¿Se acuerdan el erector de la columna que tenía la parte espinal, iliocostal? Bueno, todo eso lo podemos diferenciar acá y acá. De hecho, se ve el psoas, como había dicho Nico antes, así que no es solamente hueso la tomografía, no es tomografía igual a hueso, como por ahí ustedes suelen aprender de entrada, y por como lo aprenden de entrada así, no lo ven después más adelante los tejidos blandos. Una pequeña fe de ratas que me acabo de dar cuenta, ¿sí? El tejido adiposo, por ejemplo, acá, ¿sí? Se ve gris oscuro y el músculo se ve gris claro. Me pasó por hacerlo rápido, ¿sí? Le pasa a todo el mundo. Pero bueno, para los que tomaron apuntes, ¿sí? Inviértanlos. El gris oscuro es tejido adiposo. Mira quién vino. Y el gris blanquito y el gris claro. Ah, mira. ¿Estás todavía, Fede? El doctor Ortega. Doctor. Entonces, gris clarito, músculo, sí, gris oscuro, tejido adiposo. Bien, el resto se mantiene, sí, hueso ya es blanco y el aire se ve negro. Pero acuérdense lo siguiente en cuanto a lo que se refiere cómo denominar. Si nosotros hablamos en radiografía de radiolúcido, radiopaco. En tomografía no se utilizan los mismos términos, ¿sí? Los términos cambian a densidad, ¿sí? Hablamos de hipodenso cuando la estructura es más negrita. Claro, ¿sí? por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque atraviesa poca densidad, ¿bien? Y hablamos de hiperdenso cuando la estructura es más blanca. ¿Por qué? Porque hubo mucha densidad cuando el rayo quiso atravesar tal estructura. ¿Se entiende? También se habla de ISO, pero la realidad es que ustedes en las No. cátedras no van a tomar No. esa terminología. Sepan que esto que se ve gris, comparativamente con lo que es óseo, se ve la diferencia. Esto es músculo y esto es hueso, claramente. Después, cuando veamos todo lo que es locomotor bien, vamos a tratar de hacer con Nico una apreciación de imágenes vía internet. Yo lo voy a tratar de convencer, de hecho, se está enterando en este momento, Mirá vos, la cosa de no que, por ejemplo, acá se puede escribir tranquilamente el erector de la columna y por ahí, bueno, Pri acaba de romper algo. Pero nada, la verdad que imágenes es genial, no solamente porque se ve todo, sino porque ustedes ven la anatomía desde otra perspectiva totalmente tridimensional. Y al ser planos, ustedes tienen dos opciones. O se aprenden todo de memoria, que no se puede,
o realmente entienden la tridimensionalidad de las estructuras que están estudiando, y eso los obliga a ustedes a no aprender anatomía de memoria, que es siempre el desafío que tenemos con Nico y con el resto de los chicos. Una cosa importante, no hay que estudiar anatomía por un lado y después placas por el otro, no. Si ustedes entendieron bien la parte anatómica, las placas salen por simple deducción. Todo lo que ustedes señalan en una placa lo van a tener que justificar de acuerdo a las cosas que tiene alrededor, a la densidad, a, mirá, yo veo acá que esto tiene densidad aire, es hipodenso con respecto a esto, yo puedo pensar que es parte del tubo digestivo, por ende es el cono sigmoide, y acá, bueno, y ahí van empezando a sacar las diferentes cosas, ¿bien? Ni a palos va a pasar en un examen que ustedes digan, bueno, este es el riñón, esta es vértebra L4, este es el hígado, este es el vaso, y pase así nomás, ¿sí? Igual eso el día de mañana. Importante de vuelta que vuelvan a agarrar lo mismo también que les dijimos en la radiografía. Esto que está acá, ¿sí? Es hiperdenso con respecto a esto que está acá, pero es hipodenso con respecto a esto que está acá. Bien, Claro. y podríamos decir que es isodenso quizás con esto que está acá, que significa tener la misma densidad, pero de vuelta nadie va a usar el término hipodenso. No. Es Y confuso. bueno, para pasar ya de tomografía a resonancia y empezar a hablar de estructuras que ya conocen, por convención nosotros este corte lo vemos desde abajo, ¿ok? Sepan que eso es como lo dije recién, por convención. Nos pusimos todos de acuerdo, todos los textos describen a todos los cortes axiales. Todo mentira, dice Fede. Él es parte de la mentira. Sí, Fede fue uno de los iniciadores de la mentira. Bueno, por convención decimos que esto lo estamos viendo desde abajo, ¿ok? Para ponerlos de acuerdo, igual que la posición anatómica. Sepan que estas son unas imágenes que le saqué, usurpé, ladroneé, robé, como quieran. Unas imágenes que tiene Pablo Sidialski, que es el link que después le vamos a pasar para que lo googleen, porque tiene videos de YouTube muy buenos sobre radiografía y Tómense imágenes. tómense el tiempo de verlos, vale la pena, en serio. Y bueno, estos son reconstrucciones de tomógrafos a lo que se puede llegar a hacer, digamos, y cómo se puede llegar a ver una imagen. Nuevamente el cuadrito de resumen, que es lo que ustedes tendrían que apreciar. Nuevamente estamos trabajando con rayos X, así es que inocuo no es, o sea, hay un daño biológico cada vez que se somete un paciente a este tipo de estudios. Y ahora sí pasamos a resonancia magnética. Una pequeña cosa sobre tomografías que quizás se la mencione en el primer día. Les digo esto porque no vamos a volver a hablar al respecto después de terminar esta clase, hasta la clase que viene. Y es que pueden llegar a escuchar en clase, no creo, me parece que es entrar por la ventana en un modo muy agresivo, pero bueno, casualmente que les hablen de las ventanas, ¿bien? Las tomografías tienen algo que se llama ventanas, que es básicamente como si ustedes agarraran el control remoto de la tele y jugaran con el contraste y con el brillo, ¿bien? ¿Para qué? Para poder evidenciar mejor algunas estructuras que otras. El tema ventanas, no sé qué opina Lío, pero yo pretendo preferentemente verlo recién en esplagno, que es donde quizás entra más en juego eso. Que tiene Por sentido. ahora, es que no, por eso, por ahora no tiene sentido ver el tema de ventanas, pero bueno, si lo llegan a escuchar y tienen alguna duda, nos preguntan por el grupo y lo hablamos en 3 segundos, pero no es el objetivo de esta clase hablar sobre ventanas, al menos no hoy. Bien. Resonancia magnética, que es el último que nos queda. Y además es el estudio más complicado de explicar, así que vamos a tratar de hacer una guía para tontos, ¿sí? No les estamos diciendo tontos, sino que es un proceso realmente muy complicado de explicar. Básicamente, tal y como lo dice su nombre, resonancia magnética lo que utiliza son campos magnéticos, ¿bien? A grandes rasgos, cuando ustedes aplican un campo magnético a una... Aclara que esto no lo tienen que saber. No, esto no lo tienen que saber. Definitivamente no tienen que saberlo. No. De hecho, hasta yo hoy en día tengo mis dudas de lo que sé y lo que no sé del tema. Pero bueno, más o menos para que tengan una idea, ¿sí? Muchos de ustedes habrán visto que los átomos, ¿sí?, tienen electrones girando alrededor y protones y toda la bola. ¿Bien? La cuestión es que cada uno de estos átomos va a tener un determinado vector. Eso algo habrán escuchado hablar en el CBC quizás. En su estado natural, ¿sí?, cada uno de estos átomos va a apuntar para donde se le antoje. Pero si yo le aplico un campo magnético, todos esos átomos empiezan a apuntar y todos los vectores empiezan a apuntar para el mismo lado. Es como que le marca un ritmo. ¿Bien? El campo magnético lo que hace es marcar un ritmo
y, como por decirlo de alguna manera, controlar, ¿sí? Abobar a todos los átomos para que se comporten de una misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resonancia magnética, Fede está tirando el futuro. el spin. Sí, se llama spin. Si les digo algo sobre el spin, Fede, se me mueren acá. Entonces, básicamente lo que hacen es todos comportarse de la misma manera. Y lo que hace el resonador, o en realidad no el resonador en particular, sino todo el aparato, es jugar con esto, ¿sí? Aplicarles un primer campo magnético para que todos se comporten de la misma manera y aplicarles un segundo campo magnético para que este comportamiento cambie. Lo que hace el resonador es registrar, una vez que yo le saco el segundo campo magnético, cómo vuelve y cuánto tarda en volver cada uno de estos átomos a su punto cero, que sería el ritmo que marca el primer campo magnético. ¿Esto qué significa? Para ir como llegando a terreno un poco más conocido. Si yo agarro, por ejemplo, un hígado, ¿sí? Un hígado tiene una estructura tisular diferente a, no sé, un músculo, el cerebro, por ejemplo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que está compuesto por diferentes átomos. Y que por ende, como están compuestos por diferentes átomos, la cantidad de tiempo que le toma a un tejido o al otro volver hacia el ritmo que marca el primer campo magnético va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace el resonador? Agarra los diferentes tiempos que registra de cada uno de estos tejidos, los pone en una escala del 0 al 1000, ¿sí? Del negro, que va a ser el 0, al blanco, que va a ser el 1000, y los pone dentro de esa escala. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le aplica un color a cada uno dependiendo de dónde esté dentro de esa escala. Y eso es lo que ustedes ven en la resonancia magnética. No hablamos de densidades, ¿sí? No hablamos de ningún rayo que atraviesa al paciente, ¿sí? Lo único que hace es registrar este comportamiento de los tejidos. Y eso es lo que ustedes ven acá, en algo muy similar quizás en un principio a lo que parece ser una tomografía. Pero si miramos, si miramos esta resonancia que nosotros tenemos acá, ¿Querés que la compare con la otra? y miramos esta tomografía que tenemos acá, La pongo al lado. vemos, dale por favor, vemos diferencias bastante enormes entre una y la otra, ¿bien? Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro, una placa de exactamente lo mismo, ¿bien? Es exactamente la misma placa. Es exactamente la misma placa. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta? Y esto quizás es el problema que tiene la gran mayoría de ustedes porque simplemente no entienden las diferencias entre uno y el otro. Para darme cuenta si lo que estoy viendo es una tomografía o si lo que estoy viendo es una resonancia. Si ambas lo que me dan como resultado son cortes, donde yo puedo ver estructuras, donde cada estructura tiene su contorno y donde cada color significa un determinado tejido. Digo, Hasta aquí lo que acaba de explicar Nico, que lo hizo bastante bien, yo diría que bastante bien. simple. Traté de hacerlo simple. Sí, de hecho creo que es la que mejor te ha salido hasta ahora. Puede ser. Hasta que tenés que te escuchar, menos mal que está quedando grabado, boludo. Bueno, esta explicación que acaba de hacer Nico es para que ustedes entiendan la conclusión que dijo Nico al final, que es la resonancia básicamente registra el comportamiento que el resonador, digamos... Al cual el resonador somete a los tejidos de la persona. Ahí está, esa sería. Entonces, dicho eso, esa sería como la conclusión y el argumento es lo que dijo Nico. ¿Lo tienen que ustedes argumentar esto de esta forma? No. ¿Tienen que buscarlo en internet? No. ¿Tienen que buscarlo en un texto? No. Ahora Nico lo que va a hacer es lo que sí ustedes probablemente les pregunten, que yo no estoy de acuerdo con que les pregunten esto, pero lamentablemente sí se los van a preguntar, ¿qué es la diferencia entre una resonancia y una tomografía? Entonces, haciendo un poco de zoom, el mago del zoom, Ahí está el zoom. ahí va, bien. Tengo al mago de zoom haciendo ese trabajo por mí. Bien, ahí va. Fíjense lo siguiente. Nosotros siempre, cada vez que damos una clase de imágenes, ponemos una pauta principal, que es la pauta básica por la que queremos que cualquiera de los que está escuchando esta transmisión se guíe antes de tocar cualquier estudio de imágenes. Y es, empiecen por los huesos, ¿sí? Siempre empiecen por los huesos. No hay, yo al menos nunca he tenido un desglose exitoso de una placa sin haber empezado primero por el hueso. Bueno, quizás en esta sí se empezó por el hígado, pero bueno, eso pues, ya tenemos años en esto. No, pero siempre... No empezamos ayer, pero siempre empiecen por los huesos. ¿Por qué? Porque es algo seguro, es algo que los huesos, una vez que los ven, al menos la estructura grande de un hueso no se lo olvidan. Quizás como describirlo es otro tema, pero nunca se van a olvidar, ¿bien? Y siempre, la mayoría de las clases, siempre van a empezar dándoles relación de los diferentes tejidos con respecto a los huesos de la zona.
Bien, entonces siempre empiecen por los huesos. Si yo miro la información que nos brindan ambas placas, la tomografía a la derecha y la resonancia a la izquierda, voy a ver que, si bien son bastante diferentes en principio, esta es totalmente blanca, ¿sí? Totalmente hiperdensa, y esta que está acá ya es más gris oscura, y encima fíjense que tiene todos los huesos, fíjense que tienen un contorno negro que tenemos acá, ¿sí? Obviamente, la resonancia no es la excepción a la nomenclatura específica, ¿bien? Acá no vamos a hablar ni de radiolúcido ni de hipodenso cuando estemos hablando de estructuras que son más negras. Vamos a estar hablando de hipointenso. ¿Por qué intenso? Porque está refiriéndose a la intensidad de la señal que captó el resonador, ¿bien? En base a los conceptos previamente explicados. Entonces, fíjense que absolutamente todos los huesos, ¿sí? En algunos huesos se ve mejor que en otros, pero si se ponen a fijarse con atención en todos los huesos, tienen un contorno negro alrededor. ¿Qué es lo que pasa? La cortical del hueso no reacciona, o sea, no les voy a explicar por qué, porque ya se entraron en un embrollo, pero no reacciona al campo magnético del resonador. Por ende, si cuando yo aplico el campo magnético no reaccionó y cuando yo le apliqué el segundo campo magnético tampoco reaccionó, significa que el tiempo para volver al reposo cuando yo le saco el segundo campo magnético es 0. Y el 0 habíamos dicho que era negro. Por ende, el contorno, ¿sí? Si bien ustedes acá lo ven como gris muy oscuro y no específicamente como negro, 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 es porque evidentemente no es 100%... Pero comparativamente con la tomografía. Exacto, o sea, comparativamente con la tomografía, y esto ténganlo así con pinzas, pero úsenlo así, es negro, ¿sí? Es porque la gran mayoría de sus átomos no reaccionó al resonador. Entonces el resonador dice, bueno, acá no pasó nada, listo, negro, fin. Bien, entonces, todas las resonancias van a tener un contorno negro, al menos las que van a tocar ustedes, que son las resonancias en tiempo 1 y tiempo 2. Tiempo 1 es básicamente lo que les expliqué al principio, y tiempo 2 es, por ejemplo, si volviendo al reposo yo le aplico un tercer campo magnético. Es una locura. No esperamos que lo entiendan, no esperamos que entiendan las bases de esto, sino que al yo aplicar diferentes tiempos, yo puedo enfatizar mi estudio en diferentes tejidos, ¿sí? En el tejido que yo quiera ver en cuestión. Por ejemplo, si yo miro acá, ¿sí? El sistema nervioso... Eso sería un corte casi sagital, estricto del cráneo. Exactamente. Si yo me pongo a ver acá, yo puedo, por ejemplo, en esta T2, esto que tenemos acá es una resonancia en T2, ver el líquido cefalorraquídeo más hiperintenso. Bien, pero si yo le aplicara una T1 se vería como si fuera el negativo. Está mal decir eso, pero a grandes rasgos, para que ustedes lo entiendan por ahora, hasta que más adelante entremos de lleno en resonancias, es como ver el negativo, ¿sí? El T1, el líquido cefalorraquídeo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Se va a ver hipointenso. Bien, entonces, los diferentes tiempos lo iremos aprendiendo en el paso. Lo que a nosotros más nos interesa ahora es que sepan, al ver el hueso, solamente con ver el hueso, por ejemplo acá, esta vértebra, la vértebra L3 que tenemos acá, y vemos la L3 que tenemos acá, que esto es una tomografía porque es completamente hiperdenso, y esto que está acá tiene un halo hipointenso alrededor, y por ende lo caracterizo ya como una resonancia. Bien, después qué tiempo es, lo iremos practicando placa a placa porque sería entrar en un quilombo que probablemente no entiendan. Si vemos esta placa que tenemos acá... ¿Puedo decir una cosita? Sí, dale. Aclaro porque al principio yo al menos me hago cargo de que dije que preguntan esto y no tiene sentido, porque la realidad es que ustedes tienen que aprender todo lo que puedan justificar, argumentar y entender previamente. No que se aprendan la resonancia cortical negra y la tomografía se ve blanca. Porque no tiene ningún sentido, no es la idea que ustedes memoricen sin entender lo que están haciendo. Y como para entender esto tienen que tener implicancias técnicas del resonador y la tomografía, y no es la función, la pregunta no tendría que ser jamás cómo diferencias la resonancia y la tomografía, pretendiendo una respuesta como la cortical se ve negra en la resonancia y en la tomografía no. Porque si no es una pregunta, realmente si no entienden la justificación de eso, es al pedo preguntar eso. Al menos es lo que yo pienso. Lamentablemente es algo que se da mucho y que se lo van a preguntar, y es algo que probablemente la persona que se lo esté preguntando
no se toma el tiempo de explicarlo como lo acaba de hacer Nico. Igual Y tranquilos porque el 90% de los que le pregunte esto nada más le va a preguntar si es una tomografía o si es una resonancia. Sí. ¿Y por qué se da cuenta que es una resonancia? Y ustedes ahí dicen lo de la corta. El 1% de los docentes que estén el día de mañana en el examen quizás No, pero no le van a preguntar. con mucha mala suerte les pueda llegar a preguntar, pero no creo. No, Sinceramente no creo. Yo no he visto al menos en los turnos donde yo he estado. No, No lo he visto. De hecho, si se lo preguntan, quéjense porque no tiene sentido que ustedes tengan que explicar ese tipo Para mí tampoco. de justificativos ya más técnicos y físicos. Pasando a lo que sí tienen que saber, sí o sí, es lo que acaba de decir Nico, que es la diferencia, como anteriormente dijimos de las tomografías que hablábamos de ventanas, en las resonancias tenemos la diferencia entre T1 y T2, que son bastante arbitrarias en cuanto a la persona que los está haciendo el estudio. Esto es lo mismo a la derecha y a la izquierda, es un corte axial, nuevamente de cráneo, donde yo veo que los colores se ven invertidos. Lo que acá se ve más oscurito, acá se ve más blanco, está invertido. Cuando yo veo que el líquido estacionario, o sea, el líquido que no tiene un flujo importante, una velocidad, si quieren, importante, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, que después van a saber ustedes qué cosa es, o el líquido sinovial, que ustedes ya deberían saber más o menos qué es, por generalidades de articulaciones. Cuando yo las veo blancas es porque estoy frente a una imagen en tiempo T2. Y lo contrario va a ser T1. Solamente como introducción, esto lo vamos a ir charlando con el tiempo. Y una cosita que aprendí, nada, para los que les gustan los detalles, ¿sabes quién descubrió el líquido sinovial? La membrana sinovial, el chaboncito Hunter. Es Hunter, el del conducto de Hunter. Y acá tenemos... Dato de color. Dato de color. Y acá tenemos una imagen de una rodilla nuevamente, para que se den cuenta cómo se puede ver, que es un corte, no se ve la superposición de planos ni ahí. Veo un corte que es parasagital, donde tengo el fémur, la tibia abajo, y bueno, acá se ven los meniscos, pero adentro de los meniscos, o sea, dentro de la articulación de la rodilla tendría que estar el líquido sinovial, y acá no lo veo prendido, como si fuese una ampolleta como se veía por ahí acá. Entonces yo me tiendo a pensar que es un T1. No quiere decir que tenga que justificarlo siempre, pero está bueno por ahí en resonancias darse cuenta que es T1 y T2 mirando el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo no, el líquido sinovial. El líquido sinovial de las articulaciones. Y esto sería un corte más bien coronal de la articulación glenohumeral, donde nuevamente veo que no hay... que tiene una tinción más, o sea, se ve más oscurito, por tanto yo voy a pensar inmediatamente que es nuevamente un T1. Lo vamos a ver más adelante igual. Es importante que igual esto sale con la práctica, ¿eh? Sí, esto es ver una resonancia atrás de la otra y eventualmente van a ser como nos pasa a nosotros, que miramos ya una placa y no nos ponemos a analizar, bueno, este líquido que está acá y acá tendría que haber líquido y como se ve tal cosa es una T1. Eventualmente van a ver la placa y van a decir T1, T2, T1, T2, T1, T2. Sí. Sí. Bueno, para terminar ya O eso esperamos, esta ¿no? parte, les dejamos nuevamente el pequeño resumen. Esa palabra que está ahí, que señala Lío acá, esto que está acá, es fundamental. Si se quieren sacar de encima por qué es una resonancia, las palabras caracterización tisular es como el comodín. O sea, usted dice, no, es un estudio que me permite una caracterización tisular, listo, ya está. ¿Por qué caracterización tisular? Por lo que dijimos antes, cada tejido está compuesto por determinados átomos. Por ende, cada tejido va a tener un color diferente. Por eso, caracterización tisular. ¿Bien? Y remarcar también que la resonancia funciona básicamente por radiofrecuencia como si fuese un imán gigante, que es distinto a lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿ok? Y simplemente de la ecografía saber que los ecógrafos son sumamente utilizados. Yo creo que el 99% de ustedes sabe que es un ecógrafo o vio que hicieron un ecógrafo. La imagen ecográfica ha evolucionado, es zarpadamente genial. Sin ir más lejos, Sidelsky en el alemán tiene ecógrafo que se ve como si fuese resonancia. Bueno, nosotros nos ha mostrado algunas. A mí cuando me dio clases no estaba tan equipado, pero ahora es una locura. Y sepan que el principio físico va a ser el ultrasonido, y obviamente por ondas, ¿ok? Así es que eso es algo que no van a ver, no lo van a tener que estudiar para anatomía. Principalmente porque el único que interpreta la ecografía es el que la hace. Claro. O sea, hasta
hasta el que nos dio clase a nosotros, que lo consideramos como el dios de las imágenes, yo lo a mí no me gustaba imágenes cuando terminé la cursada, pero después de un año de que el doctor Sidelski me diera clase sobre esto, me encantó, me fascinó. Por eso es como que estoy monopolizando la clase hoy. Porque la verdad, lo da muy bien. Tómense el tiempo de ver los videos en serio, ¿sí? No van a perder el tiempo para nada. Pero bueno, ecografía ya se lo dijimos, el único que la entiende es el que la hace. Y acá, y no les van a tomar ninguna ecografía, no se preocupen. una cosita, porque por ahí uno no sabe, ¿no? Un médico que hace la especialidad de diagnóstico por imágenes ocupa sobre todo estos tres últimos. Cuando hablamos de técnico, casi siempre nos referimos a la persona que toma o la tomografía o la radiografía, pero el que ve y analiza los estudios y el que hace el estudio es el médico especialista en ecografía, en resonancia y en tomografía, y obviamente en radiografía es el que va a interpretar ese estudio. No sé si me expliqué con lo que acabo de decir. Más o menos. O sea, hay médicos, porque ¿qué pasa? Hay médicos que ustedes van a hacer una resonancia magnética a un lugar, el médico es el que les hace la resonancia, o sea, no hay un técnico de por medio, no suele haber un técnico de por medio. En fin, Uriel se murió. Sí. Bueno, no. Voldemort. Sí, Llámalo peor. Bueno, hasta acá con el tema de técnicas y estudios diagnósticos. Ahora vamos a pasar a ver dos cositas de hombros, yo creo que en media horita. Era la puntita, nosotros avisamos que era la puntita. Nosotros, la idea era terminar ahora. Yo creo que con media hora vemos un poco de hombro, sí. Aplicado a hombro lo que dijimos. Obviamente partiendo de la base de que todas las clases que dimos ya las escucharon, las vieron y ya de hombro sabemos bastante. Bueno, ¿querés empezar vos o empiezo yo? ¿Yo? Bueno, primera cosa a tener en cuenta. Como decía Nico hace un ratito, lo importante siempre es entender la disposición ósea que tiene la región. Nosotros vamos a ir haciendo cortes. Esto es una tomografía, es una reconstrucción de una región del hombro y lo que vamos a hacer es hacer cortes hacia posterior para que analicemos esta disposición o la diferencia de disposiciones entre huesos. La primera estructura que estamos cortando acá sería la clavícula arriba, que sería esto que veo acá. Si nos vamos más hacia atrás, encontramos que nos llevamos puestos al troquín o tubérculo menor y vamos a encontrar que empezamos al tubérculo mayor o troquíter. Y obviamente debajo de la clavícula va a estar la apófisis coracoides en el siguiente corte. Sepan que nosotros utilizamos a veces las dos nomenclaturas por si lo llegan a leer en los libros que están en las bibliografías. Ustedes traten de ajustarse a la nomenclatura internacional. Acuérdense que está el libro Pro, que tiene la nomenclatura más actualizada, la terminología, perdón, más actualizada, si me escucha, perdón, me mata. Sí. Y si no, tienen el apunte, ¿sí?, que hicieron Forlisi Pro, que son los jefes de Cátedra 2, que también los ayuda con este temita. Esto por si llegan a leer un libro con terminología antigua. Bien. Entonces, seguimos con cortes coronales. Vemos que estamos yendo hacia posterior, llegamos a la raíz de la apófisis coracoides y encontramos la articulación glenumeral. Cabeza de húmero, cavidad glenoidea, arriba ya vemos la articulación acromio-clavicular con el acromion y como si seguimos hacia posterior vamos a empezar a cortar el borde superior de la escápula y empezar a cortar también la espina. O sea, borde superior de la escápula y espina, ¿ok? Esto para que, bueno, y esta forma de Y particular en la que vemos la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, obviamente la espina y la continuación del borde superior de la escápula. Acuérdense de esto para las radiografías más adelante y también para la tomografía. Si analizamos... Acuérdense para siempre. Sí, ¿no? Acuérdense para siempre. Esto sería, ahora vamos a tratar de analizar la misma región, pero empezando a hacer cortes más bien parasagitales, ¿ok? Desde lateral hacia medial, o desde externo hacia medial. Entonces primero cortamos el húmero, ingresamos tubérculo mayor, tubérculo menor, cavidad glenoidea, arriba, una cosita que no se alcanzó a apreciar. ¿Algo hiciste? Yo no sé nada. Cuando paso a estar arriba de la cabeza, empiezo a cortar acromion, que sería eso, acromion y la espina hacia posterior, nuevamente, obviamente, cavidad glenoidea, la salida de la apófisis coracoides, voy a empezar a cortar
borde superior de la escápula. Todo esto es la fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Sigo hacia medial. No sé qué está pasando. Ah, era por abajo. Ahí está. Apófisis coracoides, arriba clavícula. Nuevamente esa forma de Y con la fosa supraespinosa e infraespinosa y marcando siempre la espina. Nosotros no lo dijimos, pero sepan que es importantísimo analizar la anatomía de superficie. Sabemos que la espina y la clavícula y la apófisis coracoides tienen cercanía a estructuras superficiales, y cuando veamos una tomografía, una resonancia donde se van a ver todos los músculos, eso nos va a ayudar un montón. Entender las estructuras superficiales de determinados huesos nos ayuda muchísimo. Mientras esté dentro de la ley, anatomía es para tocarse. Claro. Dentro de la ley. Si empezamos a hacer cortes axiales, vamos de inferior hacia superior. Acá claramente se ve el surco intertubercular, tubérculo mayor, menor, surco o canal, apófisis coracoides, cavidad glenoidea. Ya vemos parte de la cabeza. Acá se ve claramente cómo la cavidad glenoidea es prácticamente plana, por eso su labrum. Seguimos subiendo, nos encontramos con la forma de la apófisis coracoides que señala drásticamente hacia lateral, y si seguimos se acabó el húmero, encontramos a la clavícula, al acromion, la articulación acromio-clavicular, y el acromion que se continúa hacia lateral, hacia medial y hacia posterior con la espina. Esto sería entonces un análisis óseo de la región del hombro. Ahora vamos a tratar de ver. Recuerden que para nosotros esto que acabamos de hacer es el primer paso antes de siquiera tocar la placa que estamos viendo ahora. O sea, si no saben bien los huesos, y esto lo hicimos rápido porque esto ya lo vimos en la clase pasada y la anterior, así que no íbamos a volver a hacer una explicación completa al respecto, pero si querían empezar a tocar esta placa, lo primero que tenían que hacer era eso, ¿sí? Identificar las cosas grandes. Y como Claro. habrán visto, no todos los accidentes No, vamos a marcar exacto. lo grande, siempre lo grande. No hablamos de. O sea, hay un montón de estructuras que ustedes saben, óseas, de la escápula, por ejemplo, un montón de estructuras que se ven en un atlas y en un preparado, que en una radiografía, una tomografía, una resonancia no la suele marcar uno. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, ¿qué es lo que veo acá? Nuevamente veo, esto es una radiografía, entendemos que es antero-posterior, entendemos que esto es lateral, que esto es medial, esto es superior y esto es inferior, y que no sabemos si es derecha o izquierda. ¿Cómo analizamos eso de si es superior o inferior? Bueno, por ejemplo, puedo identificar acá a grandes rasgos el acromion que está por arriba de la cabeza, ¿sí? Entonces, superior, inferior. Bien, puedo identificar acá el húmero y acá puedo identificar la escápula. Yo sé que la escápula es medial al húmero que es lateral, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya pude encontrar los cuatro, ¿sí? Yo sé que esto es una proyección uniplanar de un plano de infinitos planos coronales que atravesó un rayo que venía en sentido antero-posterior o posterior-anterior, dependiendo de cómo estaba parado el paciente. Bien, esto ya lo hablamos. Ahora, vemos, nosotros ya analizamos bastante el movimiento del hombro. Esto que se ve acá, que se ve zarpadamente hacia inferior, sería la clavícula. No se ve como uno normalmente la ve, pero sepan que es la estructura que se está cruzando acá. Lo vamos a ver en otra radiografía mejor. Después, como dijo Nico, acromion, el acromion se continúa con la espina hacia posterior. Y no me voy a equivocar que esta es la espina y que este es el borde superior de la escápula, porque el borde va en dirección a la cavidad glenoide, en cambio la espina va en dirección al acromion. Lo que veo acá que se superpone y lo veo como una estructura mucho más blanca sería la apófisis coracoides. Acá tengo la cavidad glenoide, arriba el tubérculo supraglenoideo, abajo el tubérculo infraglenoideo, el borde lateral de la escápula, y del húmero lo mismo, el tubérculo que yo sé que es más lateral o que esta prominencia del tubérculo mayor, el tubérculo menor tendría que estar superpuesto acá, la cabeza del húmero y básicamente eso. Ahora, de esto, ¿qué es lo básico, no? Porque, obviamente, esto ya es un análisis general de todas las estructuras que podríamos llegar a ver en esta placa. Ahora, ¿por dónde empezarían ustedes? Yo principalmente, quizás la estructura más obvia para mí en esta placa, si recién empezara, sería la articulación glenohumeral que acá vemos entre la cabeza y la cavidad glenoidea. Entonces, a partir de ahí, ustedes sabiendo la anatomía de esta región, ustedes van a saber más o menos dónde tienen que estar ubicadas las diferentes cosas. Ustedes saben que hacia superior tiene que tener el acromion. Entonces, esto que está acá el acromion y estas líneas que se continúan a partir del acromion hacia medial tienen que ser la espina. O sea, todas estas líneas. Fíjense que cada una de las líneas que nosotros tenemos en esta placa significa algo. Así como esta que tenemos acá significa el borde superior.
esto ya lo habíamos visto, la clavícula, diáfisis hacia inferior, los bordes, y obviamente, si uno diría, bueno, ¿dónde ponga la apófisis coracoides? Porque quizás acá no está muy delimitado el contorno, o quizás no tiene la forma tan obvia que se le vea una escápula cuando ustedes la tienen en la mano. Pero a ver, si acá está la cavidad glenoidea, acá está el borde medial, ¿dónde va a estar la apófisis coracoides? ¿Acá abajo? No. ¿Va a estar acá? No. Definitivamente tiene que estar del tubérculo supraglenoideo un poquitito más hacia medial. Bien, entonces acá en esta zona es donde marcaríamos la apófisis coracoides. Siempre vayan de lo más obvio, o sea, hay algo siempre en la placa que alguien que estudió acerca de la región tiene que ser capaz de reconocer a simple vista. A partir de ahí, recuerden todo lo que es la tridimensionalidad de la estructura y sale solo. Entonces, si vemos la segunda placa, nos damos cuenta que obviamente es diferente, levemente diferente. La clavícula se ve articulando muy bien con el acromion, una articulación que sabemos que es plana. Perfecto. Se ve que acá hay un movimiento de la articulación glenumeral, pero en principio se respetan todas las estructuras que habíamos descrito antes. Este tiene un mayor movimiento y pareciese ser, por la incidencia de la parte torácica, que las estructuras tienen no es tan anteroposterior, sino que está levemente sacada desde inferior. Pero nuevamente, como nosotros sabemos anatomía, identificamos todo. Sabemos que esto tiene que ser sí o sí la clavícula articulando con el acromion, que tendría que ser la estructura que yo veo acá. Yo nuevamente sigo el acromion y veo que esto que estoy marcando sería la espina. Sé que si vuelvo al acromion veo la articulación acromioclavicular. ¿Por qué está superpuesta del húmero? Porque obviamente está arriba del húmero. Esta sería la cabeza del húmero. Si vuelvo hacia medial me encuentro que esta, que es particularmente diferente, esta costilla que es la primera, me va a delimitar el marco que nosotros ya sabemos, que es el marco óseo de la pirámide truncada. ¿Se acuerdan de la pirámide cuadrangular de vértice truncado? Que tenía un marco de ingreso que podía ser descrito como óseo, que era clavícula, apófisis coracoides, que claramente va a ser esta que está acá, borde superior de la escápula y primera costilla. O sea que este cuadradito que veo acá es todo lo que va a ingresar o va a salir de la fosa axilar. Si veo la apófisis coracoides y continúo hacia el lateral, me encuentro con el tubérculo supraglenoideo, o queriendo ser, cavidad glenoidea, borde lateral de la clavícula, de la escápula. Y bueno, básicamente eso. De hecho, se ve hasta la escotadura supraescapular. Bastante linda esta placa. Y se ve, es bastante, básicamente eso. Ya lo van a ir analizando a medida que vayan haciendo las cosas. Lo que nosotros queremos que adquieran hoy no es tanto conocimiento ya de los diferentes accidentes de la escápula, todo eso, es un método, ¿sí? Un método de cómo vamos a ir analizando, ¿bien? De cómo nos vamos a ir dando cuenta de las cosas. Ya analizamos los huesos al principio, ahora estamos tratando de analizar lo que vimos de los huesos, bueno, la mayor cantidad de cosas, verlas en la placa. Si vemos esta placa que está acá... ¿Puedo decir una cosita? Sí. O sea, le explico esto y después vos Bueno, lo hablas. Esto sería la misma región del hombro, pero lo estamos apreciando de otro lugar. Es una radiografía así. ¿Y qué veo? Veo cosas que ya conozco. Cabeza de húmero, esto que parece ser la clavícula, articula nuevamente arriba con la apófisis, con el acromion de la escápula, nuevamente articulación acromioclavicular, debajo de la clavícula, apófisis coracoides, tengo la fosa supraespinosa, acromion continúa con la espina, infraespinosa, fosa infraespinosa. Todo lo que veo acá en superposición tendría que estar la cavidad glenoidea. ¿A qué voy con esto? A que puede ser que esta placa no sea la común o la que uno se tendría que encontrar normalmente. De hecho, acá el hombro está totalmente desplazado, la escápula está totalmente basculada y el húmero está hacia anterior del tórax, o sea, no es posición anatómica ni de cerca. Típico. Pero tomame una de hombro y te ponen esto. claro, te pegas un tiro. Pero si uno entiende la disposición que hicimos antes ósea, bueno, ese fue Uriel, un bostezo Uriel. Si uno entiende la disposición ósea que hicimos antes, puede tranquilamente enfrentar una placa como esta y simplemente de lo que conoce empezar a describir. Se despertó. Ahora sí, Nico. Bueno, ahora que despertó Godzilla. Bien, entonces, ¿qué cosas...? Bueno, esta ya la vimos. Sí, pasa lo siguiente. Siguiente. Bueno, No, es básicamente la misma cosa. Bien. Sí, la última, creo. Es una mierda. Ahí va. Uriel, hombre. Bien. Para con eso.
Fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros cuando hablamos de las generalidades de las radiografías, habíamos hablado de que podíamos distinguir ciertas cosas en cuanto a la posición, en cuanto a si es izquierdo o derecho, y hay ciertas cosas que no. Por ejemplo, acá podemos ver cosas que son superiores, ya habíamos hablado, acromion arriba del húmero, esa es una relación que, acuérdensela, de hoy en adelante, después nos lo agradecen. Aceptamos Fernet, después el libro le pasa la dirección. Sí, sí, sí. Bien, pero lo importante acá es que yo miro esta placa que está acá y yo no sé si la estoy viendo desde anterior, no sé si la estoy viendo desde posterior, no sé si es el hombro izquierdo, no sé si es el hombro derecho, ¿sí? Principalmente porque me faltan varios datos, ¿sí? Yo acá estoy viendo una superposición de planos coronales infinitos, ¿sí? Veo superior, veo inferior, veo lateral, veo medial y hasta ahí, nada más, ¿sí? Más que eso no voy a poder ver. Perdón, Y le está sacando una foto a Uriel. Bien. Próximamente en el Instagram. @LigorioEscobedo. Bien. Pasame al siguiente. Buah. Acá. Uy, Uriel, cuidado. Bien. Ataca a Godzilla. Bien. Pasemos ahora a la tomografía. Vamos a complicarlo un poco, ¿sí? Fíjense que en cada una de estas imágenes que nosotros tenemos acá, lo que vemos son cortes, que es lo que habíamos hablado de las tomografías en un principio, que lo que nosotros íbamos a obtener era un corte, ¿bien? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tratar de identificar cuando nos ponen frente a esta placa o el día de mañana cuando venga esta placa? Sí, igual le va a venir el día de mañana con todo el informe y todo, pero bueno, es básico que un médico sepa interpretar una placa, ¿bien? Nosotros tenemos que identificar, obviamente, las estructuras importantes, tenemos que identificar las posiciones, o sea, qué es anterior, qué es posterior, qué es medial, qué es lateral, si lo estoy viendo de arriba, de abajo, de donde sea. Y lo más importante, sí, acuérdense, siempre empezar por algo conocido. Siempre empiecen por algo conocido. Recuerden, acá, ustedes ven acá un montón de tiras de colores de diferentes tamaños, de diferentes grosores que yo no sé si alguien empieza por alguna de esas, cómo me podría llegar a justificar de manera simple lo que está viendo. Pero, por ejemplo, si nosotros agarramos una densidad conocida, ¿sí? Lo más hiperdenso que yo tengo en la placa debería ser el hueso. Bien. Acá, 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 acá y acá, ¿sí? Yo veo que, por ejemplo, acá en el medio tengo esta D que está acá, ¿sí? Esta D hipodensa, que la verdad que si estamos hablando de una placa de hombro, lo único hipodenso que se me ocurre, a mí al menos, si a alguien se le ocurre otra cosa, avíseme, serían los pulmones, ¿bien? Por ende, yo podría suponer que estos dos huesos que yo veo acá serían las costillas, ¿bien? Eso a grandes rasgos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que el cuerpo de la escápula, bueno, o lo van a aprender un poco más adelante, tiene un movimiento de deslizamiento con la caja torácica, que eso lo habíamos hablado cuando Lío había hablado de los músculos serrato y del subescapular, cuando los había presentado creo el sábado pasado o el anterior, no me acuerdo. Entonces, podríamos suponer de que esto tranquilamente es la escápula. O quizás esto y esto es el subescapular y esto es el serrato, ¿por qué no? Bien, ahora, fíjense lo siguiente. La clavícula, por ejemplo, si yo la toco en toda su extensión, siempre está superficial. ¿Lo ven? Fíjense, este hueso que yo tengo acá está bien superficial. Por ende, es mucho más probable que esto que está acá sea la clavícula a que esto que está acá cubierto por músculo, ¿sí? Antes de poder llegar a la superficie, fíjense que hay un músculo de bastante considerable grosor. Es más probable que esto que está acá sea la clavícula a que esto sea la clavícula. Y encima esto que está acá está en contacto con la parrilla costal. Entonces es más probable que esto sea la escápula a que esto sea la escápula. ¿Bien? Entonces, habiendo jugado un poco con las probabilidades y con las relaciones que tienen estas diferentes estructuras a su alrededor, yo puedo asegurar tranquilamente de que esto que está acá es la clavícula y que esto que está acá es la escápula. ¿Bien? La pregunta es, ¿qué es esta cosa que está acá? Entonces pensemos, ¿no? La escápula, por detrás, hacia posterior y hacia lateral, ¿tiene otro hueso? La respuesta es no. Si alguien tiene otro hueso,
nos avisa y hacemos experimentos con esa persona, pero no creo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que pensar? Más que en un hueso que esté por detrás de la escápula, tendría que pensar quizás en un accidente óseo que sea superficial, que pueda llegar a pertenecer a la escápula quizás y que tenga un tamaño bastante considerable. Fíjense que es casi tan grande como una clavícula y es mucho más grande que una costilla o hasta que incluso el cuerpo de la escápula. Bien, entonces, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar en la espina de la escápula y, por ejemplo, en esta zona podríamos llegar a pensar un poco en lo que sería el acromion. Si estamos en lo correcto, pasando un par de placas abajo, en esta zona que nosotros dijimos que tenemos el acromion, tendríamos que tener la cabeza del húmero. Bien, entonces acá nosotros vemos un poco el epífisis superior del húmero. Van a encontrar a lo largo que vayamos pasando las diferentes clases que hay placas que son las placas, bien, o sea, las placas de STP. Esta que nosotros vemos acá, donde vemos la articulación glenohumeral, ¿sí? Esta que vemos acá, donde todavía se ve la glenohumeral, pero fíjense que hacia posterior no hay espina. Eventualmente van a empezar a sacar relaciones. Ya habíamos visto cortes cadavéricos de esto, donde habíamos dicho que el músculo que estaba hacia anterior de la fosa subescapular es el músculo subescapular, y a partir de ahí es como ustedes van a ir sacando las diferentes relaciones. Por ejemplo, miro esta estructura triangular, es una tomografía, es gris oscuro, por ende es tejido adiposo. A ver, una cavidad triangular llena de tejido adiposo con ciertas partes blandas en su interior. Y, no sé ustedes, pero yo pensaría en la fosa axilar. Por ende, ¿qué pensaría? Y que estos dos músculos que estén acá, que sean pectoral mayor, pectoral menor, que este músculo que esté acá sea el serrato, hacia posterior el subescapular, y así es como ustedes van a ir sacando las diferentes cosas, ¿bien? Les repito, la idea no es que se lleven nombres, la idea no es que ya sepan describir esta placa, la idea es que adquieran un método, ¿sí? Simple y nada más, o sea, sepan, partimos del hueso, es una tomografía porque no veo contorno negro, y así, ¿bien? La idea era más que nada lo que dijo Nico, y yo lo voy a sobornar un día de esto para que hagamos una buena clase de hombro, de imágenes. Anda pensando. Preparamos. es re sobornable, Nico. No, es muy fácil. Te va a costar. No, pero Erika trajo cervecitas ahora. Bueno. Ajá. Bueno, y yo no compré nada por el fin de mes. Está bien, yo también tengo. ¿Qué cosa tenemos acá? Bueno, un montón de placas que nos quedaron pendientes, que la vamos a ver más adelante. Y nos está faltando le está pegando a mi perro, Nico, básicamente. Me pongo loco. Y esto que sería la resonancia, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Así es que sepan mostrarles una para ver el contorno negro que les decía. Acá está una resonancia. Miren acá. Para que vean que no les mentimos, la otra quizá no se veía perfecto, pero fíjense acá. Sí, se ve excelente. Hombre. Acá también, acá, bueno, quizás este es un poco más oscuro, pero todos, ¿sí? Esta regla que le dijimos se cumple siempre, por algo se la dijimos. Después, cuando nos metamos en cada una de las regiones, sabrán qué cosa es cada cosa. Pero bueno, acá Uriel está creando un caos departamental. Ya sabe que teníamos que terminar hace media hora. Así que bueno. Chicos, nos estamos viendo entonces el sábado que viene con la diferencia por cátedras. Esperamos que haya servido. Nuestra idea básicamente era ayudarlos un poquito con estas 6 clases que dimos previo a lo que ustedes inicien en su cursada. Inviten a sus compañeros si les sirvió a ustedes el curso. Recuerden que obvio que es gratis. Desde el Centro de Estudiantes creemos que este tipo de herramientas ayuda y hace a la mayor inclusión y permanencia de nuestros compañeros en la facultad. Por eso le damos prioridad. Por eso un día como hoy, que es feriado, o el sábado pasado, que era 24, dimos aún así las clases así en vivo. Y recuerden que hay muchas cosas que se tildan o que no se ven bien. Yo esto lo estuve grabando, terminada la clase, probablemente mañana o pasado estará en YouTube para que lo puedan ver tranquilos. Y eso, muchos éxitos. No sé si querés decir algo más. No, nada. Nos vemos. No sé si me verán a mí el sábado porque rindo fármaco el lunes siguiente, entonces, pero bueno, vamos a ver. Dependiendo de cómo vaya el estudio. Bueno, muchos éxitos y nos estamos viendo en la facu.